Los cubiertos tintinearon contra los platos, un sonido demasiado agudo para una habitación tan silenciosa. Las luces sobre la mesa zumbaban suave y constante mientras la voz de mi padre las atravesaba como una cuchilla. «Cede la habitación», dijo, «o lárgate de esta casa». Sentí que sus palabras me golpeaban con más fuerza que cualquier bala que hubiera entrenado para esquivar. Al otro lado de la mesa, mi hermana sonrió con suficiencia, haciendo girar la cuchara como si fuera una broma. Mamá solo esbozó esa sonrisa forzada de práctica, la que usaba cuando quería controlar. No hablé, ni me inmuté. El aire se sentía pesado como antes de una tormenta. Ese momento de calma cuando el trueno está a punto de estallar. Dejé el cuchillo, enderecé la espalda y simplemente dije, «Entendido». La mirada en sus rostros, confusión, luego alivio. Pensaron que me iba. No sabían que solo estaba tomando posición, porque a veces el silencio no es rendición, es la calma antes del ataque. Si alguna vez te has sentado en una mesa donde tu voz no importaba, si alguna vez te han dicho que te quedes callado, que simplemente lo dejes pasar, entonces esta historia también es tuya. Me llamo Capitana Olivia Wade, del Ejército de los Estados Unidos. He pasado los últimos 8 años tras pantallas y en silencio, en una habitación donde el zumbido de los servidores reemplaza el sonido de las voces y el resplandor del código iluminaba mis noches más que el sol. Ciberdefensa, así la llaman, pero para mí es patrón y disciplina, el arte de pasar desapercibido mientras se protege a los demás. Aprendes a vivir con control, a respirar con calma cuando suenan las alarmas, a mantener la calma cuando reina el caos. Es extraño cómo el entrenamiento para la guerra no te prepara para el hogar. Esa noche, mientras las palabras de mi padre resonaban por la habitación, todos esos años de contención me oprimían las costillas como algo que intentaba liberarse. El soldado que llevaba adentro quería ponerse firme. La hija que llevaba adentro quería desaparecer, pero no hice ninguna de las dos cosas. Me quedé allí sentada, con las manos firmes y el corazón latiendo, lento y fuerte, bajo el uniforme. Y ahí empezó todo. El momento en que comprendí que las batallas no siempre vienen con disparos de advertencia. A veces empiezan con la familia. A la mañana siguiente, la casa se sentía demasiado silenciosa. El tipo de silencio que no reconforta, solo te recuerda que estás solo. La luz del sol se filtraba por las persianas y las estrechas rayas polvorientas que cortaban las viejas fotos familiares en la pared del pasillo. La sonrisa de Ava brillaba en cada marco. La mía apenas se asomaba. Solían llamarme la callada, no por cariño, sino más bien como una etiqueta que me ponían para recordarme dónde pertenecía. Ava era la estrella, la chica con el cabello perfecto y una risa que llenaba cada habitación. Liam era el futuro, el bebé que no podía hacer nada mal, y yo era el espacio entre sus frases, el que olvidaron incluir en el brindis familiar. A los 12 aprendí a desaparecer sin salir de la habitación. A los 15 aprendí que el silencio provoca menos fuego que la verdad. Y a los 17 dejé de esperar que alguien notara la diferencia entre estar callado y no ser escuchado. El día que recibí mi carta de aceptación en West Point pensé, por fin, algo que haría que me miraran y vieran algo más que ausencia. Pero mamá solo frunció el ceño. ¿Por qué una chica elegiría el ejército?, dijo, negando con la cabeza. Te vas a arruinar la cara. No respondí. Unas palabras habrían roto algo dentro de mí que aún necesitaba mantener unido. Así que doblé mis sueños color uniforme en una maleta, puse mi foto de nacimiento encima y salí. Antes de cerrar la puerta, dejé una cosa detrás, una bandera estadounidense cuidadosamente doblada sobre mi escritorio, sus bordes afilados, sus estrellas reflejando la luz de la mañana. En West Point, la mañana comenzaba antes del amanecer. Las botas golpeaban la grava, las voces gritaban con cadencia. El aire quemaba, frío y limpio, en mis pulmones. Y en algún punto entre los ejercicios, el sudor y el dolor, sentí que algo cambiaba. El dolor se convirtió en orden, el silencio en armadura. En mi primer cuaderno escribí una sola línea en la parte superior de la página. Me entrenaron para servir. Mi familia me entrenó para perseverar. No lo sabía entonces, pero esa perseverancia, esa clase de perseverancia silenciosa e implacable, se convertiría en el arma más peligrosa que jamás había aprendido a usar. West Point me enseñó disciplina, pero la vida me había empezado a enseñar algo más frío mucho antes. Tenía 16 años cuando conseguí mi primer trabajo.
en una gasolinera cerca de la Ruta 5, de esas que olían a café quemado y aceite de motor. El sueldo era de $7 la hora, billetes pequeños, grasientos de la caja, doblados cuidadosamente en una caja de hojalata que guardaba debajo de la cama. Cada noche los contaba 1, 2, 3, hasta que casi podía oír el zumbido de mi futuro a través de esos billetes arrugados. No ahorraba para ropa ni para un coche. Quería una laptop, una de verdad, algo lo suficientemente rápido como para aprender a programar y desmantelar el mundo invisible y entender cómo funcionaba. Ese sueño me mantuvo firme, era solo mío, tranquilo, limpio, intocable. Entonces, una tarde, al llegar a casa, encontré la ventana abierta y las cortinas moviéndose en el cálido aire de Virginia. Algo andaba mal. La caja de hojalata había desaparecido. No estaba fuera de lugar. Me quedé allí un buen rato, escuchando. El ventilador de techo hacía tic-tac. Una mosca zumbaba contra la ventana. Luego, pasos de tacones resonando en el suelo del pasillo. Ava apareció en la puerta. La cámara colgaba del hombro, con el objetivo aún envuelto en su película de plástico nueva. Papá dijo: «Tus ahorros me harán famosa por los dos», dijo ella, con la voz llena de satisfacción. Sonrió, amplia, deslumbrante, ensayada. Esa sonrisa que sale bien en las fotografías. Por un segundo pensé en decir algo, tal vez gritar, tal vez exigirlo, pero las palabras se me quedaron en la boca. La miré fijamente, como se mira una tormenta que se aproxima. «Entonces la fama es tuya», dije en voz baja. «Las consecuencias serán para ellos». Su sonrisa se desvaneció apenas, como si el aire entre nosotros hubiera cambiado. Luego se alejó, tarareando, dejando el aroma de su perfume en la puerta. Esa noche no pude dormir. Me senté en el pequeño escritorio junto a la ventana, el mismo que antes sostenía mi bandera, y miré fijamente el brillo de una vieja pantalla de ordenador prestada. Me temblaban las manos al tocar las teclas, no por ira, sino por algo más agudo: resolución. Si pudieran quitarme lo que había ganado, construiría algo que no pudieran tocar. Esa noche, línea a línea, escribí mi primer código. No era perfecto ni de lejos, pero funcionaba con un simple script descifrado. No lo sabía entonces, pero ese silencioso programa, escrito bajo una lámpara parpadeante con un sueño robado, aún ardiendo en mi pecho, algún día protegería al ejército de los Estados Unidos. Esa noche en mi escritorio fue solo el principio. Lo que empezó como líneas de código escritas bajo una lámpara tenue se convirtió en el lenguaje que usé para construir mi libertad. Pasaron los años, 8 para ser exactos, y en algún momento, entre los largos turnos, los despliegues y las horas tranquilas en habitaciones sin ventanas, me convertí en la capitana Olivia Wade, la oficial más joven de mi división, a la que llamaban cuando los cortafuegos se quemaron y el caos invadió la red: ciberdefensa. La mayoría de la gente nunca la ve. Se imaginan a los soldados en el campo de batalla, no en silencio, con la mirada fija en las pantallas. Pero la guerra no siempre trae humo y sangre. A veces llega como un susurro a través de un cable, una línea de código que puede paralizar una ciudad. Y mi trabajo era detenerlo. Recuerdo una noche, las alarmas emitían luces rojas que pulsaban como un latido en la sala de control. Nuestros sistemas estaban bajo asedio, una brecha extranjera, profunda y rápida, calculada. No pensé, simplemente me moví. Mis dedos recorrieron el teclado, rastreando al intruso, cerrando cada puerta una a una hasta que la habitación volvió a quedar en silencio. El general lo llamó una salvación. Yo lo llamé supervivencia, la única que había conocido. Semanas después me encontraba en un frío pasillo del Pentágono, acomodado en mi mano. Dijeron: «Bien hecho, capitán». Asentí, les di las gracias y volví al trabajo. Cuando por fin llegué a casa de permiso, mi padre no mencionó la medalla. No me preguntó por la misión ni por las noches sin dormir. Simplemente se recostó en su silla y dijo: «¿Y te pagan por esas cosas de la computadora?». Sonreí. «Suficiente para comprar silencio», le dije. Se rió, pensando que era una broma. No lo era. Poco después, contacté con el teniente K. Ben Foster, mi antiguo oficial al mando, el único que vio potencial en lugar de género. Juntos, construimos Citadel, una empresa privada de ciberseguridad que contrata tanto al ejército como al sector civil, sin vallas publicitarias, sin entrevistas, solo resultados. Ahora, las mismas manos que una vez contaron billetes arrugados en una gasolinera firmaron contratos millonarios. Mi cuenta bancaria superó los 4,88 millones.
Aún así, para mi familia, yo era la callada, la hija con un trabajito agradable. Aún no lo sabían, pero el silencio se había convertido en mi imperio. El éxito no siempre te hace sentir más grande. A veces simplemente hace que la habitación donde creciste se sienta más pequeña. Cuando llegué a casa ese sábado, la casa parecía la misma. La luz del porche parpadeaba. El olor del asado de mamá flotaba por el pasillo, pero algo en el aire había cambiado. No estaba segura de si eran ellos o yo. La cena estaba lista. La mesa, puesta con demasiada pulcritud, parecía un escenario. Ava estaba sentada en el centro, con la pantalla de su teléfono brillando en su rostro, su reflejo en el cristal. Papá trinchó el asado con la misma precisión, como si el control se pudiera cortar en pedazos y servir caliente. Mamá se aclaró la garganta, sonriendo como suele hacer la gente antes de una actuación. Ava tiene noticias maravillosas, dijo, alzando la voz. Ava no esperó. Mamá, papá, acabo de firmar un contrato de patrocinio. Quieren que empiece a transmitir a diario, pero necesito un estudio tranquilo. Lo dijo como un anuncio, no como una petición. Entonces me miró fijamente. Esa breve pausa, la forma en que la mantuvo, lo decía todo. Mamá se volvió hacia mí con un tono empalagoso y deliberado. Cariño, tu hermana está haciendo algo importante. Mueve tus cosas para el domingo. De acuerdo. El tic-tac del reloj llenó el silencio que siguió. Mi tenedor permaneció intacto en el plato. Levanté la vista con voz firme. Permiso para hablar libremente. Papá no levantó la vista. Denegado. Asentí una vez. Anotado. Ava rió suavemente, recogiéndose el pelo tras una oreja. No te lo tomes como algo personal, capitán. Son solo negocios. Sus palabras resonaron en mi pecho como un zumbido agudo y estático. Podría haber discutido, podría haber enumerado cada factura que pagué, cada contrato que gané, cada noche que durmieron tranquilos porque alguien como yo protegía los sistemas de los que dependían. Pero no lo hice. Empujé la silla lentamente hacia atrás, las patas rozando el suelo de madera. Un pequeño ruido, pero llenó toda la habitación. Luego me quedé tranquilo, sereno. Negocios, dije, mirando a Ava a los ojos. Ya verás lo que significa. Y con eso me alejé, sin enfado, sin derrota, simplemente seguro, porque en ese momento me di cuenta de algo simple y definitivo. Esta casa ya no era mi hogar, era solo un campo de batalla disfrazado de tal. La mañana del domingo llegó cargada de silencio, ese silencio que zumba bajo la piel, expectante y eléctrico. Me desperté antes del amanecer, como solía hacerlo antes del despliegue. Las viejas costumbres nunca te abandonan del todo. El aire era fresco, húmedo por la lluvia nocturna. Preparé una taza de café solo, con un aroma intenso y reconfortante, y observé la calle por la ventana de la cocina. Al otro lado de la calle, el cartel de la Forale seguía apoyado en el patio de la casa colonial vacía, con la pintura blanca descascarada y las contraventanas torcidas, un lugar que a nadie le había importado durante años. A las 8 Nele, mi familia me esperaba abajo, fingiendo que no. Mamá estaba de pie junto al mostrador, agarrando su taza de café como si fuera un accesorio. Papá estaba sentado con el periódico de la mañana, con la mirada fija en el mismo titular durante demasiado tiempo. Ava caminaba de un lado a otro, revisando su teléfono, ensayando alguna nueva actuación. Estaban esperando oír mi salida. En cambio, oyeron que se acercaba un camión. Por la ventana, el rugido de un motor se hizo más fuerte y se detuvo justo afuera. Un camión en movimiento, no de espaldas a la casa, sino hacia ella. Salí. Metales prensados uniformes impregnaban el aire, aún con un ligero olor a lluvia y diésel. El conductor me saludó con la cabeza. Capitán Wade. Soy yo, dije. Ava fue la primera en acercarse a la ventana. Su reflejo se reflejó en el cristal, con el rostro contorsionado al leer las palabras escritas en la nueva valla del otro lado de la calle, propiedad de la capitana Olivia Wade. Por un instante nadie se movió. Luego volví a entrar en su casa, tranquilo, sereno, con mis botas resonando en la madera. Dijeron que salieran, les dije, dejando mi portátil sobre la mesa, y así lo hice, a 6 metros de distancia. Con un solo toque, la pantalla iluminó el logo de Ciberdefensa de la Ciudadela, que brillaba junto al sello del Departamento de Defensa. Contratos firmados, colaboraciones gubernamentales, toda una vida de trabajo silencioso que nunca notaron. La voz de mamá se quebró. ¿De dónde sacaste el dinero? La miré fijamente. De cada noche que dijiste que nunca lo lograría. Ava golpeó la mesa con la mano. ¿Te crees mejor que nosotros? Sonreí. No,
dije en voz baja. Simplemente dejé de necesitar tu aprobación, y en ese instante el silencio dejó de ser pesado. Era como paz. No llegó de golpe. La caída nunca llega. Empieza silenciosamente, como el agua que encuentra grietas en una pared. No lo ves hasta que es demasiado tarde. Unas semanas después de mudarme al otro lado de la calle, dejé de observarlos a propósito, pero desde mi porche no pude evitar fijarme en pequeños detalles, como el coche de Ava se quedaba aparcado más tiempo, las cortinas más cerradas, las risas que solían salir de sus ventanas habían desaparecido. Entonces llegaron los titulares. Se filtraron archivos privados de influencers locales, fotos, mensajes, contratos. Todo lo que Ava había construido sobre imagen e ilusión se derrumbó de la noche a la mañana. Los patrocinadores la abandonaron. Los seguidores se esfumaron como el humo. La misma chica que se burlaba de mi trabajo por ser un código aburrido había sido destrozada por algo que nunca respetó, la seguridad. Y la ironía más cruel, la brecha provino de su propio ordenador, el que se negó a dejarme arreglar hace años. No me regodeé, no tenía por qué hacerlo. Algunas lecciones se aprenden solas. Semanas después, la casa de enfrente se quedó a oscuras, sin luces en las ventanas, sin olores a cena que se filtraran a la calle. Mamá y papá la vendieron discretamente, como quien entierra algo que no puede afrontar. Se mudaron a un pequeño apartamento cerca de la autopista, la mitad del tamaño, la mitad de la mansión. Una tarde recibí una solicitud de servicio de Citadel. Casi la ignoré. Otro cliente, otro formulario, pero el nombre me detuvo. Helen Wade. Habían contratado el paquete básico de seguridad para el hogar de mi empresa. Ni siquiera sabían quién era el propietario. Esa noche me senté en silencio y dejé que la ironía se asentara. La vida tiene su propio equilibrio, solo hay que esperar lo suficiente para verlo inclinarse. Entonces, una noche, Liam apareció en mi puerta. Ya no era el niño despreocupado, solo un joven con un peso que finalmente reconoció. Me enseñaron a seguir, dijo en voz baja. Me enseñaste a mantenerme erguido. Por primera vez en años sonreí. Te pagaré la matrícula, le dije. Pero gánatela. Sin atajos, asintió. Sin excusas, sin bravuconería, solo comprensión silenciosa. Al irse, el viento arreció, trayendo el tenue aroma a lluvia al otro lado de la calle. Por primera vez, el silencio no parecía vacío, parecía un cierre. Un mes después, la casa de enfrente estaba vacía, con las ventanas y las cortinas oscuras cerradas para protegerme del mundo. A veces, cuando el viento cambiaba, aún percibía un rastro del perfume de mi madre o el leve eco de la risa de Ava recorriendo las habitaciones vacías. Los fantasmas no siempre rondan por la noche, a veces persisten a la luz del día, silenciosas, silenciosas, ordinarias. Esa mañana el sol salió pálido y frío. Salí al porche. La madera estaba fresca bajo mis pies descalzos. Detrás de mí, la bandera colgaba pesada, aún húmeda por la lluvia nocturna. Cuando la brisa la atrapó, chasqueó con fuerza, claro como el sonido de un cierre. Al otro lado de la calle, una figura apareció en la esquina. Liam. Vestía su nuevo uniforme de reserva, la tela aún rígida, el parche con su nombre brillando contra el verde. Por un instante pareció inseguro, como un niño que se adentra en un recuerdo que aún le duele. Luego enderezó la espalda, levantó la mano en señal de saludo. Se la devolví lenta, firme, formal, sin palabras, sin sonrisas, solo con la silenciosa comprensión que surge cuando el respeto finalmente es mutuo. A lo lejos, tras la ventana agrietada de la vieja casa, vi movimiento. Mi madre, inmóvil, con una mano apoyada en el cristal. Sus ojos se encontraron con los míos un instante, y en ellos vi algo que nunca antes había visto. Ni orgullo ni culpa, sino comprensión, un pequeño asentimiento y lágrimas que no caían de vergüenza, sino de reconocimiento. El aire olía a tierra mojada y café matutino. En algún lugar un pájaro empezó a cantar. La vida seguía, sin más ruido, sin más grandeza, solo con más firmeza. Mientras Liam se alejaba, sus pasos se perdían en la manzana. Me quedé allí un rato más, con las manos aún a los costados, la mirada fija en la bandera, cuya tela ondeaba al viento, reflejando la luz del sol como acero. El respeto no se da,
A veces se gana de quienes nunca creyeron que se podía. La cámara se elevaría aquí si esta fuera una película que retrocediera hasta que ambas casas llenaran el encuadre, una vacía y silenciosa, la otra viva con el ritmo tranquilo de la disciplina y la paz, y entre ellas la distancia de solo 6 metros de ancho, pero de toda una vida. Si esta historia te conmovió, dime desde dónde la ves, desde tu ciudad, tu estado o quizás desde tu lugar tranquilo favorito. Leo todos los comentarios. Tus historias me recuerdan por qué seguimos contándolas.